Pecados de tipo religioso. Ahí habíamos quedado. ¿Qué dice Santiago en cuanto a eso? Si alguno cree religioso, ¿verdad? Si alguno se cree religioso, pero se ha olvidado ¿de qué? De la bondad, de la misericordia, de vivir conforme a la palabra de Dios o vivir bajo la voluntad de Dios, la religión de tal es vano. Pecados de tipo religioso. Número 1, la inhumanidad de las prácticas religiosas habla. La inhumanidad de las prácticas religiosas. ¿Qué es inhumanidad? ¿Qué es? Nosotros decimos, somos cristianos. Somos cristianos. Pero ¿cómo es nuestra práctica como tales, como seres humanos? ¿Qué de diferencia hay entre el gentil y el judío? ¿Qué diferencia hay entre a veces les dicen que son muy fuertes cuando decimos los paganos, ¿no? O los incrédulos. A veces suena un poco fuerte, ¿verdad? El término. Pero, ¿qué diferencia hay entre el cristiano y el no cristiano? El cristiano muestra respeto, el no cristiano también, ¿verdad? El no cristiano es amable, el cristiano también es amable. O sea, ¿en dónde está la diferencia? ¿Qué hace más el cristiano para mostrar esa diferencia entre la ética de un no cristiano y la ética de un cristiano? Y ahí viene muchas veces esto. ¿Qué sucede en la inhumanidad de las prácticas religiosas? A veces, hermanos, según Mateo 12, vamos al libro de Mateo, capítulo 12, ¿qué nos dice la Escritura? Si alguien llega primero, por favor, pase lectura. 12:7. Dice, ustedes no entienden esto que Dios dijo. Dice en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. No quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si solo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Dice en esta versión. Si solamente entendieran, no estuvieran acusando a gente inocente. A veces nosotros, hermanos, hablamos de que somos cristianos, somos miembros de la iglesia, pero a veces actuamos sin misericordia hacia nuestros propios hermanos. Con tal de yo quedar bien, no nos importa sobrepasar al hermano o al hermano. No importa muchas veces aplastar al hermano con tal de yo quedar bien. A eso habla de sin misericordia. Sin misericordia religiosa. Y miramos la semana pasada el ejemplo de el levita, ¿verdad? ¿Cuál era el otro que pasaba de Samaria a Jerusalén y cayó en manos de ladrones? Samaritano, levita y un sacerdote. ¿Actuaron con misericordia los dos primeros? No vemos misericordia. Pero eran judíos. Era gente que creía en Dios. Era gente que leía la palabra, que estudiaba la palabra. Sin embargo, al ver a una persona ahí tendida, herida, moribundo,
simplemente caminó más rápido, no sé a quién le va a llegar también a él el turno de ser robado y golpeado. En cambio pasa el samaritano, el peligro estaba latente. Posible le pudo pasar lo mismo al samaritano, sin embargo él no pensó en esa parte, sino que acudió a este hombre para curarlo y llevarlo. Ahí es donde nosotros vemos que podemos hablar mucho, podemos saber mucho de Dios, pero conocemos poco a Dios. Puedo saber mucho de Biblia, pero no puedo conocer a Dios, porque a Dios se conoce en la comunión íntima con Él. Entonces esto nos lleva la inhumanidad en la práctica religiosa. Hablamos de misericordia, pero no somos misericordiosos. Entonces vemos ahí cómo Jesús dice en Mateo 12:7. El siguiente ejemplo, Lucas 7:44 al 47. Lucas, ayúdeme hermano Moisés. Lucas capítulo 7, verso 44 al 47. Lucas 7, del 44 al 47. Y vuelto a mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco amo. Ajá. Entonces, hermanos, ¿qué hace Jesús cuando habla de la inhumanidad, de la misericordia o de las prácticas religiosas? Rechaza la crítica de asociarse con pecadores. ¿Qué estaba diciendo la gente a Jesús? ¿Qué estaba diciendo en la casa de Simón algunos judíos, algunos sacerdotes? ¿Qué hicieron, qué no hicieron? En vez de acoger a Jesús, como era la costumbre en aquel tiempo, cuando algún invitado llegaba a su casa, le lavaban los pies, porque en aquel tiempo no había este tipo de zapatos, ¿no es cierto? Habían sandalias y los pies se empolvaban y por lo tanto, cuando entraba a la casa, lavaban los pies del invitado. Pero Simón no hizo eso. Pero al ver que una mujer va y lava los pies, empiezan a criticarle. Empieza a criticarle para construir, no para edificar. ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la paciencia? Sino que la crítica muchas veces, en este caso vemos por asociarse con pecadores. A veces podemos criticar, ay no, ve cómo se lleva el hermano Ricardo ahí con el hermano Rodrigo. No se despegan para arriba y para abajo. ¿No es cierto? Y del otro lado dirá, ven de este lado, cómo andan ahí como ñañitos. O sea, la crítica destruye. Y somos hermanos. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de pecados tipo religioso. Habla de rechazo
rechazó, dice Jesús, la crítica por asociarse con pecadores. También miramos en Mateo 15, 1 al 9, condenó la costumbre del corbán por eludir la responsabilidad con los padres. ¿Qué es corbán? Ofrenda. ¿Ofrenda a quién? Ahora es ofrenda a Dios. Pero cuando más en el sentido la palabra corbán se refería el ayudar, ser generoso hacia los padres. Y es lo que Jesús dice en Mateo 15, 1 al 9. Si alguien llegó, puede dar paso a la lectura. ¿Alguien tiene Mateo 15? No, nadie. La hermana, ya Cristian, ya está cerca el micrófono. Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque la enseñanza fue: hijos, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Esa es la enseñanza. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Esa era la ley. Pero ustedes, dice el verso 5 y 6, pero ustedes, dice Jesús a los judíos ahí, a los líderes, pero ustedes, que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. El sacrificio a los padres o el dar a los padres es un deber, una responsabilidad de los hijos cuando ellos están mayores. Pero estos judíos habían salido o estaban dejando de cumplir, pero sí estaban exigiendo cumplir con el templo, o preferían dar al templo. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces son pecados de tipo religioso. Sin misericordia religiosa, rechazó la crítica por asociarse con pecadores y condenó la costumbre del corbán por eludir la responsabilidad con los padres. Eso es lo que nosotros vemos en este punto: pecados de tipo religioso. Punto B, la ostentación religiosa. Cuando hablamos de ética cristiana, hermanos, si nosotros conocemos de Dios, su rectitud, su conducta intachable de Jesús, y Él no está de acuerdo con estas prácticas religiosas, tampoco está de acuerdo con la ostentación religiosa. ¿Qué es ostentación? Hermana, ¿algo exagerado? ¿Alguien más? ¿Qué es ostentación? A ver, los chicos, estudiantes, Víctor, ostentación. Danos sinónimos.
Orgullo podría ser también. ¿Qué más es ostentación? Algo exagerado, ¿no es cierto? Ujú. Pero cuando hablamos de ostentación religiosa, porque eso puede ser ostentación física, ¿no? Yo vengo con mi mejor vestido y el más caro, ¿no es cierto? Y vengo con mi peinado, pero que mi peinado cuesta 40, 50 dólares. Sí, peinados así, ¿no? Sí. Vengo con mis joyas, ¿no? Mis joyas, mis aretes, mi cadena, mi anillo aquí de 24 quilates y de un grosor. ¿Es ostentación? Sí, física, material. ¿Ostentamos a veces lo que tenemos? Sí, yo tengo mi pequeña mediagua de 3 pisos. ¿Ya? Ostentación religiosa, perdón, física, material. Mi mejor vestido. ¿No? Me pongo solo los domingos para que vean las hermanas. ¿Ya? Hoy que digo, ¡ay, qué bonito vestido! Y caro ha de ser. Sí, es caro, hermano. ¿No es cierto? Ostentación. Pero cuando hablamos de ostentación religiosa, ¿a qué se refiere? Vamos a leer en Mateo 6, 1 al 5. Voy a ver si no quieren leer. Hermana Maribel Ortiz, por favor. Mateo capítulo 6, verso 1 al 5. Mateo 6, 1 al 5. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa. Mas cuando deis limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, hermano. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué es lo que recomienda Jesús? ¿Qué recomienda Jesús en cuanto a este punto? Entra en tu casa, cierra la puerta de tu cuarto y ora ahí a Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Tenemos 2 ejemplos, aquí no te tengo la una, pero por ejemplo, 2 hombres salieron a orar. Acuérdense de eso. 2 hombres salieron a orar. El uno se paró ahí y empezó a orar, alzando su rostro al cielo, ¿verdad? Y el otro estaba por acá y simplemente se agachó. Y ahí empezamos a ver lo que es la ostentación. ¿Cómo oraba el uno? Ajá, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo no peco, yo ayuno. Y no soy como ese publicano. ¿No es cierto? Así oro. Ostentación religiosa. A veces nosotros, hermanos, también podemos caer en eso. Podemos mostrarnos, parecernos que soy el mejor, que hago todo, yo soy el único, que hago en esta iglesia. Podemos caer en eso. Ostentar que todo lo que se hace aquí es gracias a mí. Y eso no es. Y el Señor está diciendo, si lo haces, haz calladito. Que no supiera lo que estás haciendo.
Cuando pues des limosna, en este caso toca la limosna, dice, no hagas tocar la trompeta delante de ti. Y a veces nosotros sacamos 10 billetes, 10 monedas de $1 y soltamos en la canasta. Y suena, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Que eso es lo que estaban haciendo los judíos, estos hombres. No hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. ¿Cómo hacen los hipócritas? Dice, en las sinagogas y en las calles, no solamente es aquí, sino también en las calles. ¿Para qué hacen eso? Para ser alabados por los hombres. Para ser visto bien por los hombres. Para que el hombre o el hermano o la persona le aplauda. Gracias, hermano Ricardo, usted sí es chévere, hermano. ¿No es cierto? ¿Ya? Y eso nos eleva. Y eso me eleva. Y eso se refiere aquí. Jesús alardeaba de todo lo que él hacía. Él sanó ahí a un ciego. ¿Verdad? Un ciego gritó, Jesús. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, quiero ver. Y Jesús le dijo, bueno, pues así sea. Y Jesús no estaba de este lado diciendo, ya te sané. Miren, a él le sané yo. Ese es mi trabajo, eso lo hice yo. Sí o sí puedo, yo sí tengo el poder de hacerlo. Jesús hacía eso. Mejor decía muchas veces, calla, no digas nada. Ándate al templo y dale gracias a Dios. Lleva tu ofrenda. Eso es lo que Jesús decía. Pero a veces nosotros no, a veces no actuamos de esa manera. Entonces, ¿qué recomienda Jesús? Recomienda una devoción secreta. Des lo que des a Dios, hagas lo que hagas, ores, pero hazlo en secreto. Eso es lo que Dios dice. Pero a veces nosotros queremos ser vistos. Ay, ese hermano sí es orador. Queremos que nos vean. También podemos caer en eso de la ostentación religiosa. La opresión de pecados de tipo religioso. La opresión, Marcos 12:40. Marcos 12:40, al hermano Jorge Avilés, por favor. Marcos Jorge Avilés, allá. Ya le ganaron, hermano. Listo, por favor, atrás. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Ya? La opresión. Dice en esta versión, y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas, pero Dios les castigará más duro que a los demás. Aquí está hablando de la opresión, del abuso. Hermano, voy a orar por ti, pero tienes que poner más ofrenda. La opresión. Yo voy a estar orando por ti, pero no se olvide, hermano, de traer el sobre el domingo. Escuché cuando un predicador dijo, si no has traído tu chequera, no has abierto lugar en el cielo.
Opresión. Pero aquí es con el pretexto, dice, ellos los roban en las casas de las viudas. O sea, ni siquiera va a la casa de los ricos, sino a las viudas, los pobres, los necesitados. Y dice, hacen oraciones muy largas para simular que están orando por ustedes y ustedes tienen que dar a Dios. ¿Puede pasar eso? Posiblemente. Así que hay que tener cuidado en sacar plata, mucha plata en la iglesia. Ujú. Bueno, decía que aquí no puede que pase, pero en otras iglesias religiosas sí pasa. He visto a una prima mía, cada vez que ella y su familia tienen un problema serio, llaman a la pastora de la iglesia a la casa para que oren por ellos. De hecho, a mí me han invitado en ocasiones cuando he tenido alguna aflicción, me dice, ven que hoy día va a venir la pastora para que ore, pero tienes que traerle una ofrendita, dice, para que ella pueda orar, porque nosotros cada que necesitamos viene a la casa. Digo, ¿y esa ofrendita de cuánto más o menos es? Dice, unos $40, lo que tú sientas en tu corazón dar. Pero dice, es una buena pastora porque hoy ella ora y nosotros vemos los resultados enseguida. Entonces, aquí no puede que pase, pero en otras iglesias sí. Eso sí es verdad. Aquí no pasa, ¿no? Así que, si que va a llorar en la casa, tiene un precio. Ya. Pero bueno, aquí no pasa, pero si hay la opresión a las viudas, a los necesitados. Y hay que tener cuidado. Pecados de tipo religioso y la hipocresía. La hipocresía, vamos a ver el pasaje. El pecados de tipo religioso, la hipocresía, Mateo 23, 26 y 24. A ver, ¿quién no ha leído? Hermana Patricia. Hermano Jorge, que quedó sin leer, Marcos 23, 17. Mateo 23, 16 y 24. Marcos 23, 17. No hay Mateo. ¿Y de dónde me salió 23? Está bien. 19, 26 entonces. Ya, Mateo 23, 16 y 24. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Gracias, hermano. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Gracias, hermano. La hipocresía. La hipocresía. Marcos 19, 26. Tampoco hay 19. ¿Y qué pasó con mi transliteración? Se ha equivocado de Biblia usted. Bueno, entonces, Mateo 23, nos quedamos ahí. ¿Qué habla de la hipocresía? Para la próxima les traigo el número correcto. Ya, ¿qué pasa, hermanos, con la hipocresía? A veces, hermanos, hay mucho de eso en nuestras vidas. Por eso es que Jesús criticó tan fuertemente a estos hombres que conocían o sabían de la ley. Estos hombres sabían de la ley. Y Jesús tuvo que hablarles fuertemente. Casi todo el capítulo 23 habla de ay de ustedes, escribas y fariseos, ay vosotros escribas, ay hipócritas, ay dice, ¿no? Casi todo el capítulo habla de ay, juicio, condenación, castigo
para estos hombres. Se repite muchas veces la palabra hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¡Ay!, dice, vosotros ciegos, que decís si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno, eso ya leí, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica, o el templo que santifica el oro? Jesús está hablando acerca de la hipocresía de estos hombres. Hipocresía significa, o viene la palabra comediante. De ahí que hipócrita significa comediante. Un buen comediante. ¿A veces somos comediantes? Yo creo que sí. No podemos decir buenos actores, ¿no es cierto? En esta semana seguro pensamos, hablamos, discutimos en casa. Estamos peleados, esposo o esposa, pero por la puerta entramos juntos, sonriendo, contentos, hasta abrazados, agarrados de la mano. Pero sale del templo, cada quien por su lado, ni se hablan en la casa, se gritan en la casa y ni duermen juntos. Pero acá vienen, entran juntos, abrazaditos, agarraditos de la mano. A eso se les llama hipócritas, comediantes. ¿Pasa eso en nuestras vidas? Sí, hermanos. Aquí adentro nos abrazamos, hermano, hermana, hermana María, hermana Patricia, hermana Viviana, hermana Nancy, todos contentos, hermana Gladys y todos. Salimos por la puerta, empezó el garrote. ¿Somos así? ¿A eso se refiere Jesús? ¿De qué amor, de qué misericordia hablamos? Estas cosas no ayudan. Hay que cambiar. Y hay que ser frontales. Si tienen que decirme, hermano Ricardo, usted sabe que me cae mal, pero le amo en el Cristo. Ya sé que me caigo mal, pero me ama. ¿Sí o no? Es que debe ser así. Pero decirlos. Para yo procurar ser paciente y amarle también. Porque sé que no nos quiere, sé que no me quiere. Pero hay que ser frontales, pero no hablando a las espaldas. No hablando a las espaldas. Siempre es mejor decir de frente. Bien, ¿alguna inquietud, dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? A ver, hermano, del ostentoso. Primera de Timoteo desnode para todos los ostentosos. A ver, primera de Timoteo 2:9, ya, primera de Timoteo 2:9, primero allá. Primera de Timoteo 2:9. 2:9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está más claro que, ¿verdad?
siempre con modestia. No necesitamos venir con vestido lujoso, solo con vestido